Estamos en el curso de antropología y vamos a aperturar la guía de estudio número 4. Muy bien, para esta guía de estudio ya vamos a cambiar la modalidad. Si bien recuerdan, en las clases pasadas o en las guías anteriores estuvimos hablando de las culturas de América o hablamos también de los grandes focos de América. Y cuando habla em, la historia respecto a estas culturas o los focos de América, pues se está refiriendo a la civilización azteca, a la civilización maya y a la inca respectivamente. ¿Y cuáles fueron los desarrollos, los avances, qué fue lo que logró cada una de estas culturas en el transcurrir del tiempo? De hecho, no son los únicos que existieron, eso se los explicaba. Existieron algunos otros grupos étnicos, pero de estos se desarrollaron a mayor punto, pues estas tres civilizaciones. En el caso de esta guía de estudio, pues vamos a conocer a los grupos indígenas mayoritarios en Guatemala. Ahora, de eso nos va a hablar o de eso vamos a estar hablando a continuación. Algo muy importante antes de caer a lo que son los grupos indígenas mayoritarios en Guatemala, que vamos a ver algunos de ellos, como lo son los cachiqueles, los quichés, los sutujiles, los mam, vamos a conocer de dónde estos pueblos o estas culturas pues tienen, por decirle así, tienen cierto, no podríamos decir privilegio, porque no es privilegio, sino en qué momento a ellos se les toma en cuenta. Si bien es cierto, la historia nos marca una serie de acontecimientos, los cuales han marcado hasta cierto punto, han marcado ciertos sectores o ciertas áreas en la sociedad guatemalteca. El área rural y el área indígena de nuestro país ha sido una de las principales áreas más afectadas, han sido áreas vulnerables, por decirlo así, han sido áreas dañadas, han sido áreas maltratadas desde tiempos antiguos. Por ejemplo, cuando se da el ingreso de los españoles, ellos se encuentran indígenas en la zona y pues ellos se dan al abuso y a la explotación del indígena. Entonces ahí vemos cómo inicia, cómo se inicia a marginar a este sector, ¿verdad? Y todo esto obviamente fue trayendo consigo una serie de molestias, fue acarreando esa inconformidad por parte de la población indígena. Pero llega un momento en donde se escucha a la población y se intenta velar por los derechos que tenían estos, aunque si bien es cierto, pues obviamente pertenecían a un grupo indígena, pero obviamente al igual que todos, pues tenemos los mismos derechos, podíamos tener las mismas obligaciones. El trato debía ser justo y equitativo para este sector de la población. Entonces se hace a través del contexto histórico, pues se hace la incorporación de la sociedad, del área rural, de la población indígena a la realidad y a la vida social de Guatemala. Y pues se da la firma de los acuerdos de paz, en la cual a través de la firma de los acuerdos de paz se daba la participación de la población indígena en una vida social en nuestro país. Entonces, son muchos puntos los que tendríamos que tomar en cuenta, pero para hablar de este tema, de lo que son los derechos de los pueblos indígenas, pues nos vamos a basar en lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos número 58 y 66. Si usted no tiene una constitución ahí a la mano, pues yo le voy a compartir lo que establece la ley en estos dos artículos, ¿verdad? Hagamos referencia a estos dos. Si usted gusta, pues ya en casa puede leer su constitución ya detenidamente y también pues se lo hago referente a través de este video. Recuerde que la clase siempre se divide en dos y tenemos una parte teórica que usted va a encontrar el contenido teórico, vea, las características culturales y algo muy importante que vamos a hablar respecto a este tema. Vamos a hablar de las características sociales, culturales y económicas de los grupos indígenas mayoritarios de Guatemala. Escuche esta palabra, mayoritarios. No es que solo estos existan, no es que sean los únicos, sino son los que más sobresalen o han sobresalido en el transcurrir del tiempo. Y la historia pues nos dice lo siguiente. Guatemala es un país con una población, mire, pues pluriétnica.
diversidad de etnias, multilingüe, diversidad de idiomas, pluricultural, diversidad de manifestaciones culturales. Las expresiones entre cada uno de estos grupos varían de acuerdo a diversos factores que les son propios, determinando así su identidad cultural. Recuerde que la identidad cultural también es algo que se ha perdido y la causa de la pérdida de la identidad cultural puede ser el racismo, como también puede ser la discriminación. Ese es un gran problema social que hoy en día pues nos aqueja, ¿verdad? Lamentablemente en Guatemala el mismo guatemalteco o el propio guatemalteco es el que margina y es el que discrimina al mismo guatemalteco, ¿verdad? Entonces se ha caído en ese abuso del derecho, se ha caído en una explotación al indígena y pues esto ha sido como motivo para que, bueno, ya no se quiera reconocer la etnia o no se quiera tener esa identidad, o sea, de dónde vengo yo, cuáles son mis orígenes, porque tengo como ese temor quizá de que, bueno, si yo digo de dónde soy, me van a realizar bullying, ¿verdad? El famoso bullying que hay hoy en día en nuestra sociedad, hoy con el nombre de bullying, pero nosotros lo hemos conocido como racismo y discriminación. Entonces, es muy importante que se marque y se haga esa diferencia, ¿verdad? Y que de nosotros empiece a surgir lo que es la identidad cultural y el respeto a la identidad cultural de otras personas. Dice, es por ello que se hace imprescindible conocer y valorar sus principales características socioculturales y económicas, a efecto de alcanzar una mejor comprensión de su cultura. Dentro del ámbito de la antropología cultural, de conformidad con el programa de estudio del curso, se desarrollará una aproximación de aspectos acerca de estos grupos en Guatemala, que sería el Cachiquel, el Quiché, el Sutujil, el Ixil y el Mam. Vamos a estar hablando de estas culturas en nuestro país o estos grupos indígenas. Ahora, si usted bien recuerda, yo siempre he dividido la clase en dos. Hemos trabajado la parte teórica, que es lo que tenemos acá, y aquí nos habla de los cachiqueles. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Pero siempre, pues en estos temas he preferido trabajarlo a través de videos. Entonces, esta segunda parte no la voy a grabar por cuestión de capacidad, pero para los que van a ver el video o la clase grabada, el día de hoy los invito a que ingresen a este link y al ingresar a este link podrán conocer respecto al contexto, qué es lo que dice la ley respecto a la incorporación de los pueblos indígenas en una vida cultural en Guatemala. Pero antes de pasar a esa fase, vamos a leer qué es lo que establece el artículo 58 y 66 de nuestra Constitución Política de la República. En el artículo 58 dice identidad cultural. ¿Qué es la identidad cultural? Y dice, se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Es decir, que cada quien tiene derecho a esa expresión. No puede ser limitada, no puede ser prohibida, porque todos tienen derecho a tener una identidad. Si su identidad es a un grupo indígena en el país, usted es libre de dar a conocer sus costumbres, sus tradiciones, su forma de pensamiento, y en ningún momento yo tengo que sobrepasar mis límites de los derechos y el abuso a ellos. El artículo 66 dice, Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya, que son los que hemos mencionado. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, forma de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Es decir, que la ley hace énfasis en Guatemala de que hay libertad de expresión de la población indígena. Por lo tanto, tenemos que en conjunto erradicar actitudes de racismo y discriminación y con ello pues permitir la participación de la población indígena en nuestro país. Hubo un gobierno de un presidente que duró en la presidencia durante 3 periodos consecutivos. Este presidente decía que no convenía que la población indígena fuera letrada, es decir, que aprendiera, que estudiara o algo así. No era conveniente. Pero ¿por qué no era conveniente según este presidente? Él decía que si la población indígena salía de la ignorancia, iba a exigir sus derechos. Y este es un punto muy importante. Lamentablemente, se ha marginado a la población indígena a tal grado de decir, el hecho de portar un traje típico o dominar un idioma materno, un idioma maya,
no le hace acreedor de derechos, no le hace acreedor de beneficios y únicamente a este grupo se le va a tratar con discriminación. Creo que estas son ideas cerradas que hemos manejado y entonces es aquí, como le digo, en donde nosotros tenemos que apoyar a lo que es el desarrollo integral, mayormente en las áreas rurales, a permitir el crecimiento de la población indígena, a no caer en racismo, en discriminación, mayormente nosotros pues que estamos en un nivel académico, pues tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto con el fin de lograr un desarrollo integral en nuestro país. Si nosotros mantenemos la ideología de este presidente, que fue en el gobierno del general Jorge Ubico, si mantenemos esa ideología de que el indígena que no aprenda, el indígena que no estudie, porque entonces va a aprender, va a conocer y va a exigir derechos, lamentablemente lo que estamos haciendo es quizá privando a la persona, pero peor aún, estamos privando a nuestro país de tener un desarrollo. Entonces, son temas muy importantes que debemos conocer. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestra clase. Vuelvo y repito, esta parte no la grabo, pero para quienes van a ver la clase grabada, ingresen a este primer link y podrán conocer los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala.